Lo que vamos a hacer hoy, como ya vimos la semana pasada, vimos cómo usar como el compilador en línea, ¿no? Lo que voy a hacer yo ahorita es descargar o mostrarles de dónde descargar el compilador que está instalado aquí en estas máquinas, que se llama CodeBlocks, para que vean qué versión tienen que instalar, porque hay varias versiones. El compilador es como un editor de texto que muchas veces no trae el compilador. El compilador es el que se encarga de leer el código y el ejecutable. Si recuerdan cuando lo hicimos la semana pasada en la página web, tiene un botón de Run, que es lo que hace es compilar. Si había un error, nos lo mostraba ahí en la terminal, ¿no? Entonces, aquí en estas computadoras ya está instalado el CodeBlocks. Hay muchos softwares que se les llama como entornos de desarrollo para programar en C. Pero vamos a utilizar este porque el que está aquí instalado, pero igual después podemos instalar otro un poco como más moderno, porque van a ver que la interfaz es un poco viejita de sistemas operativos como Windows 2000 y cosas así, ¿no? Entonces, para descargarlo, con que busquemos ahí en su buscador de confianza, utilizar el Google, que escribamos CodeBlocks, lo más seguro es que el primer resultado sea como la página oficial de CodeBlocks, ¿okay? Entonces, la página oficial es codeblocks.org, ¿no? Ahí el mismo resultado del explorador pues nos muestra acá las descargas, pero igual me voy a ir a la página como la página principal, y aquí en la parte izquierda vienen downloads. Entonces, como les comentaba, vienen como diferentes descargas. La que necesitamos es la de binary release, que es donde viene el ejecutable. Lo demás es el código fuente, si nosotros lo quisiéramos compilar, y otro es como el repositorio donde está guardado ese código. Si nos vamos aquí a la parte de binary release, lo más seguro es que nos mande otra página a un repositorio de software donde vienen varias versiones. Voy a hacerlo un poco más grande. Se ve. Control. Para Windows, como les decía, vienen varias versiones. La que necesitamos es la que trae esta parte, que es el que dice MinGW. MinGW es el compilador, o más bien CodeBlocks ya trae el compilador que se llama MinGW. MinGW es un compilador libre para usar para C o C++. En la cuestión del lenguaje C hay diferentes compiladores, ya que el lenguaje es un lenguaje de programación de bajo nivel, es decir, podemos programar cualquier tipo como de microcontrolador. Si conocen un micro, pues el más famoso es como el Arduino, y ese tipo de dispositivos o computadoras, si los vemos de esa manera, tienen su propio compilador. ¿Okay? La empresa desarrolla el compilador en C para programar en específico ese microcontrolador. Las computadoras pues ya traen procesadores. Los procesadores ya no le podemos instalar un sistema operativo. Entonces hay grupos de desarrolladores que generan compiladores, y uno de esos casos es MinGW. Es un compilador libre desarrollado por una comunidad que lo podemos utilizar sin ningún costo. ¿Cuál sería una versión de un compilador para programar en C o C++ de paga? Sería Visual Studio. Visual Studio, que es de Microsoft, contiene un compilador que lo podemos utilizar. Hay una versión que es Community, pero es de paga si queremos utilizar otras cuestiones como de optimizar el código y varias cosas más, ¿no? Entonces, cuando uno quiere programar, no necesariamente para la computadora, porque hay para diferentes dispositivos, los televisores, las lavadoras, todos los electrónicos tienen microcontroladores que las empresas desarrollan, y obviamente cada empresa te da o te vende hasta incluso el compilador para desarrollar en una plataforma en específico. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, pues vamos a programar en computadoras que ya tienen un sistema operativo, entonces ya es como más genérico. Pero si nos fuéramos a la parte más de hardware, a la parte más electrónica, a la parte más de sistemas embebidos, obviamente hay, como les digo, compiladores exclusivos para ese micro. ¿Okay? Entonces podemos encontrar, incluso Intel proporciona un compilador para compilar en C para sus plataformas, ¿no? Pero eso es un compilador genérico que el mismo código puede funcionar tanto en Windows como en Mac como en cualquier versión de Linux. ¿Okay?
Entonces el que tendremos que descargar va a tener que ser ese. Porque si descargamos de los anteriores, solamente nos instala el puro editor y no podremos compilar. No trae como esa opción. ¿Qué tendremos que hacer? Instalarlo de manera externa. Es decir, utilizar otro compilador para hacer pues la chamba esa de compilar, ¿no? Entonces ella trae todo lo necesario, que trae MinGW, para poder programar con lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Le voy a dar que lo descargue del SourceForge, creo que es como el más rápido, y creo que pesa unos 200 megas. Entonces el compilador, pues obviamente sí tiene algo, sí pesa algo. Entonces aquí al menos pesa 145 megas. Entonces la velocidad aquí de Q6 es alta y ya lo va a terminar de descargar, ¿no? La instalación, pues es como darle siguiente, 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 ¿no? Aquí lo complicado para mí es elegir qué versión. Entonces, elijan esta versión, la que trae MinGW, ¿ok? Entonces lo voy a instalar nada más para que vean que también no es gran cosa instalarlo. Sí, porque necesita recursos de administrador. Entonces, como les decía que ya está instalado, ya no necesita que lo instalen. Es más bien para que lo instalen en sus computadoras. ¿Okay? Entonces, como les digo, darle siguiente, siguiente, ya viene todo seleccionado para comenzar pues a programar o codificar también, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que se termine y ahorita lo abrimos y empezamos a crear el primer proyecto desde aquí. Entonces, esta puede ser una opción para programar, si no, pueden utilizar la opción que vimos la semana pasada, que es la del compilador en línea. Ambas, para lo que vamos a empezar a hacer al inicio, funcionan sin ningún problema. ¿Okay? Pero si algún día no hay internet, pues obviamente pues no podemos abrir la página del compilador, ¿no? ¿Dudas o preguntas con esta parte? Como en un mes o varias semanas después, les voy a mostrar cómo utilizar un editor un poco más moderno, pero utilizando esta instalación de CodeBlocks, y cómo compilar también desde la línea de comandos, que es a veces muy útil, y empezar a utilizar la línea de comandos. ¿Cuál es la línea de comandos? Mientras se instala les muestro. Si le dan inicio para buscar y escriben cmd, el cmd es el command prompt. Todos los sistemas operativos gráficos tienen una terminal, que es esta pantallita negra, que ya vimos que es donde se lanza el resultado cuando se ejecuta un programa, ¿no? Entonces el prompt siempre suele abrirse desde el usuario que está cargando. En su caso va a ser user diagonal usuario, porque se llama el usuario de su máquina, ¿no? Entonces desde aquí nosotros podríamos correr varios comandos. Por ejemplo, un comando muy utilizado es el de dir, que lo que hace es listar los archivos o carpetas que hay en ese directorio. ¿Okay? Pero eso lo vamos ya a empezar a ver un poco más después, como para empezar primero a programar y después irnos metiendo a estas herramientas que también son útiles para cuando empezamos a desarrollar cosas, ¿no? Y no tenerle miedo también pues, a esta pantalla negra, que a veces no es muy amigable, que digamos, ¿no? No es muy visual. Acá ya terminó de instalar, creo. Y voy a correr CodeBlocks, quieren también abrirlo. Y si alguien ya lo usó anteriormente, me refiero a un compañero que ya haya utilizado estas máquinas, puede ser que nos abra por default el proyecto con el que se quedó. Pero aquí vamos a empezar a crear un nuevo proyecto desde cero. Es como la interfaz de arranque de inicio. Si no aparece a veces esta ventana de bienvenida, por así decirlo, porque aquí viene la opción para crear un nuevo proyecto. En File viene esa opción, que es que van a File, después New, y ahí viene Create. Bueno, viene Project. Viene varias opciones, pero hay que elegir la opción de Project. Y nos abre un diálogo donde podemos crear o seleccionar diferentes tipos de proyectos. El que vamos a buscar es el que dice consola. Creo que va a estar Windows Console, algo así se llama. Console Application. Console Application.
Salud. ¿Sí ya lo ubicaron? Aparece en la segunda fila si aparecen así, es el mismo tamaño los iconos que están ahí. Le damos en Go, como continuar, y nos va a aparecer un diálogo de cómo configurar el proyecto. Le damos siguiente y que en una parte nos pregunta qué lenguaje vamos a usar. Por default viene seleccionado C++, hay que elegir que sea en C. Entonces hay que cambiarle la opción. ¿Va? Luego nos va a preguntar dónde lo queremos guardar. ¿Va? Entonces yo lo voy a guardar en una carpeta en el escritorio. Entonces primero lo voy a elegir, que es aquí en estos 3 puntos, para buscar la ubicación donde lo voy a guardar. ¿Okay? Entonces viene en el escritorio y ahí voy a crear una carpeta. Aquí mismo con el botón derecho viene la opción para crear una nueva carpeta. Le voy a poner programación. Para que esa carpeta ahí yo voy a guardar todos los proyectos que hagamos el día de hoy o los días siguientes, ¿no? La selecciono esa carpeta como para tener organizado dónde guardo mi código, bien podrían guardarlo en su memoria y llevárselo a su casa y tenerlo guardado bien, ¿eh? El nombre del proyecto pues es el título que le queremos dar como a todo el proyecto en general. Muchas veces tiene que ver con lo que se va a hacer o lo que se va a programar, ¿no? Entonces yo le voy a poner introducción, haciendo referencia que todavía estamos como esta parte de introducción a la programación en sí. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con el diálogo? Le voy a dar siguiente, next, y aquí me dice cómo quiero configurar el proyecto y vienen 2 opciones, la de debug y la de release. Por default vienen seleccionadas, por ahora no nos importa quitar una, pero comúnmente en debug se utiliza para depurar un proyecto. Es decir, se cargan librerías especiales como para estar observando qué es lo que ocurre en el código paso por paso. Ya después que tengamos más código, vamos a utilizar esa opción para depurar el proyecto. Es decir, podemos poner como frenos o como, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Puntos donde digamos, quiero que se detenga aquí el código para ver qué está pasando, qué variables o qué valores tienen las variables para ver en ese momento. Entonces, por default lo dejamos así. La parte de release es no se cargan esas bibliotecas extras y obviamente mi ejecutable no pesa tanto porque no carga tantas bibliotecas para correr el proyecto, ¿no? Le damos en finish y nos debería de abrir como el hola mundo que hicimos, que viene siempre por default, ¿no? Aquí no lo abrió, pero en la parte izquierda viene como el árbol donde viene la carpeta y ahí viene un main.c. Ya vimos que el código para lenguaje C hay que ponerle la extensión .c, ¿no? Y se recuerda ese mismo código que vimos cuando empezamos la semana pasada a programar en C, ¿no? Y nomás que aquí incluye otra biblioteca extra que es la de stdio. ¿Okay? Por default siempre es la de stdio, que les había dicho es Standard Input Output, donde vienen las funciones de entrada y salida, y una de ellas es la de printf. Luego también vimos putS, que es lo que hace es imprimir una cadena de texto. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Para compilar está este icono amarillo, que es un engranaje. Entonces, si compilan, el proceso de compilación es ok. El compilador lo que hace es leer el código y checa si hay errores. Los errores pueden ser que le falte el punto y coma, que es lo más común que a veces nos pasa cuando empezamos a programar, o que escribamos algo que no tenga sentido, que no existe, que no tenga significado. ¿Okay? En este caso no hubo ningún error, y aquí nos aparece que cero errores, ¿no? Si compila, obviamente genera un ejecutable que lo podemos correr con el símbolo de play, el triángulo, ¿no? Entonces va a lanzar pues, la terminal, si lo vemos de esa manera, con el CMD y con el mensaje. Está el Hello World y ya si presionamos una tecla se cierra esa ventana. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Vamos ahora a repasar un poco lo que hicimos. Si recuerdan, definimos un par de variables.
Vamos a cambiar el teclado. Ahí definimos y asignamos, vamos declarando una variable que se llama A, que es de tipo entero, es decir, guarda valores numéricos, ¿no? Y vimos también cómo mostrar variables con ese printf. Entonces vimos que, entre comillas, escribimos el mensaje que queremos mostrar, que es una cadena de caracteres. Entonces podemos decir el valor de A es, y vimos estos como formato de salida con % y estamos diciendo que ese % va a ser sustituido por el valor de un entero. Y se lo mandábamos al final del printf. ¿Dónde está ese entero? Ah, está guardado en la variable. ¿Okay? Entonces ya si compilamos, no hay ningún error, podemos correr el programa y ahí nos mostraría que el mensaje del valor de A es igual al valor que tiene esa. Luego creo que vimos el flotante, que es como el punto decimal, poner F. Como si fuera pi, 3.1416. Un valor flotante, decimal. Y podemos utilizar otro printf. Y para mostrar en el printf un flotante es con el %f. Es decir, para que dentro del mensaje se incluya un valor flotante que está guardado en la variable, ¿no? Si lo compilamos y me falta punto y coma, aquí me marco un error, entonces falta el punto y coma al final de la definición o de la declaración de F. Voy a compilar, no hay errores, corro y vamos a ver que los mensajes aparecen todos seguidos. Es decir, parece todo pegado. Para separar, no me acuerdo si lo vimos, pero por ejemplo, cuando termine de mostrarse el primer mensaje, con el diagonal, en encontrar la tecla, diagonal N, es el salto de línea, se le conoce para que salte y continúe en la siguiente fila, pues del documento, en este caso de la terminal. Ese diagonal N aparece en su teclado acá numérico y hay que sacarlo creo que con el Alt, que está en la parte de la derecha. Alt y ¿qué número aparece acá arriba? Es el signo de interrogación. Entonces lo que va a pasar, se muestra este mensaje, el valor de A es, y esto lo que hace es regresa y en la siguiente fila muestra el siguiente valor.
¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte? Vimos también cómo comentar código, es decir, que si le ponemos doble diagonal, comentábamos una línea, es decir, la podemos utilizar para anotaciones o para no perder código, pero dejarlo ahí, pero ese código no se compila. Si yo lo compilara ahí, obviamente ya no existirá y me va a mostrar un mensaje cuando intento utilizar esta, porque no está definida. Está definida obviamente aquí, pero está comentado, entonces el compilador no la lee. Vamos a utilizar este mismo código, entonces no quiero perder ese código y si quiero comentar como un bloque completo, lo podemos hacer con diagonal asterisco y al final el caso contrario, asterisco y esa diagonal. Y si ven, pues el mismo editor lo sombrea, por así decirlo, como que no es parte del código. De hecho, cuando vimos el ejemplo, ya podemos darle algo así como para que quede como más centrado, por así decirlo. Esa parte o ese bloque de código está comentado. Lo que voy a hacer es como bajar ese código para no perderlo y irlo como acumulando ahí. La idea lo que podemos hacer es crear otro proyecto y desde ahí empezar a hacer otros ejemplos, ¿no? Pero vamos aprovechando este archivo que ya tenemos abierto, este proyecto, para empezar a empezar a capturar código. Vamos ahora a ver cómo meterle datos a, pues al programa. Ahorita definimos variables que ya están definidas ahí mismo en el código, pero lo que podemos hacer es pedirle los valores al usuario de esas variables que tenemos definidas ahí. Entonces vamos a hacer una simple suma, pedirle dos valores y obviamente esos valores tienen su representación en variables que va a ser aire o XY, el nombre que le queramos poner, ¿no? Y esas variables ya que las capturemos, pues vamos a procesarlas, es decir, vamos a hacer la suma, vamos a mostrar la salida. Entonces, ya nuestro programa va a tener como tres partes. Las entradas, que son nuestras variables, las capturamos, las procesamos y las sacamos, como un proceso de un algoritmo, ¿no? Entrada, proceso y salida. Entonces vamos a definir esas variables, X, Y. Y es otra manera de declararlas. Declaramos en una misma fila un conjunto de variables del mismo tipo de datos. ¿Ok? Esto es lo mismo que si yo tuviera otro int y acá. ¿Okay? Ambas definen o crean variables, ¿no? Pero a veces podemos crear un conjunto de variables en una misma fila y a lo mejor con dos las podemos ver sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí están como mis entradas que voy a guardar y ahora hay que mostrarle al usuario un mensaje para pedirle un valor para X y después otro valor para Y. Entonces con un print vamos a mostrar un mensaje que sea ingresa el valor para X. Poner aquí dos puntos. Punto y coma al fin. Todo lo que está entre comillas, acuérdense, es un conjunto de caracteres, una cadena de caracteres o un string, también se le conoce, ¿no? Que es el mensaje que se va a mostrar con ese printf. Entonces el caso contrario, que en vez de mostrar capturemos, se llama scanf. Y lleva obviamente su configuración. Scanf es una función y si ven también termina en F, quiere decir que acepta un formato. El scan es como leer, ¿no? Entonces es una función en donde el primer parámetro es, entre comillas, decirle qué voy a leer. ¿Qué tipo de dato es X? Es un entero. Y ya vimos que para leer o mostrar un entero es con %i.
Entonces con eso estamos configurando el scanf, que lo que va a leer, o lo que espera, es que sea un entero. ¿Y que es un entero? Pues escribir o teclear un valor numérico entre el 0 y el 1, o un conjunto de valores dígitos, es decir, ¿no? Si metemos un valor que no es dígito, pueden ocurrir varias cosas. Que el programa truene, es decir, que se cierre, o que nos diga ahí que ocurrió un error y no puede continuar el programa. Esas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, se puede decir que nosotros estamos diciendo aquí a la computadora qué es lo que va a leer. Si el usuario se equivoca, pues la computadora no puede saber qué es lo que intentó escribir el usuario, ¿no? Hay técnicas que ustedes van a ver ya después con más experiencia en programación en cómo validar ese tipo de entradas, ¿okay? Pero por ahora vamos a suponer que somos demasiado inteligentes como usuarios y nunca nos vamos a equivocar cuando nos pida meter un valor para X, ¿no? O podemos ser más específico, ingreso un entero, ¿no? Para que no escriba el usuario caracteres, que sea una A, una D o cualquier carácter, ¿no? Que sean dígitos. Y el segundo parámetro es dónde voy a colocar lo que voy a leer como entero. Para poner esa parte, la nomenclatura es la siguiente. Se pone el ampersand o el and y el nombre de la variable. Y ya punto y coma. Y ahorita les explico qué es lo que hace ese ampersand. Que no voy a entrar tanto en detalle de lo que es, porque después ustedes en estructura de datos, que yo creo es como en 3 o 4 semestres, van a ver a detalle cómo se maneja la memoria desde un lenguaje de programación. Ahorita lo que hace ahí ese ampersand es sacar la dirección de memoria donde se encuentra esa para que scanf sepa en qué dirección guardar lo que el usuario está escribiendo. ¿Okay? Entonces así es como se configura un scanf para leer un entero. ¿Dudas? Sí, sería X, perdón. Me quedé con la A del otro. Entonces, así como leemos para X, pues hay que hacer lo mismo para Y. Mostrar un mensaje para el usuario y escanear y que se guarde en la variable Y. ¿Okay? Entonces, ese scanf tiene algo como, no curioso, sino así está programado, que se va a detener ahí hasta que el usuario digite algo y le dé enter. Si no le da enter, no continúa el programa, como si fuera una pausa. Entonces, ese scanf está esperando hasta que tecleemos enter para que continúe. ¿Y qué va a continuar? Pues mostrar otro mensaje, idéntico al anterior, pero que en vez de preguntarle que ingrese el valor para X, que ingrese el valor para Y. Punto y coma al final. Mostramos el mensaje y qué tenemos que hacer si vamos a capturar algo, mandar llamar el scanf. Scanf, ya vimos que para capturar un tipo de dato hay que ponerle el tipo de dato que es, %i. Si fuera un flotante es %f, pero en este caso x y y son enteros. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? En la variable y. Punto y coma al fin. Pues ya tenemos como nuestras entradas capturadas. Ahora lo que sigue es calcular la suma. Entonces voy a declarar o vamos a declarar otra variable en donde vamos a guardar esa operación. Entonces voy a declarar la variable suma después de haber declarado las otras variables. Entonces definimos nuestras variables que vamos a utilizar. Lo voy a poner aquí como comentario. Declaración de variables. Luego viene entrada, que sería la captura de datos. Y luego lo que vamos a hacer es la operación, que en este caso es
La variable suma va a ser igual a lo que el usuario puso en la variable A más lo que el usuario puso en la variable Y. Punto y coma porque hasta ahí termina esa operación. Entonces ya procesamos los datos de entrada, que en este caso fue hacer la operación, hay que mostrar la salida. ¿Okay? Entonces un printf, donde pongamos la suma es, voy a poner 2 puntos, vamos a mostrar una variable dentro de ese mensaje que es de tipo entero, la cual está contenida en la variable suma. Pruébenlo, compílenlo, córranlo, metan datos, vean que la operación se haga correctamente y si hay algún error que no compile me dicen y ya les ayudo. Y ahorita continuamos haciendo otro ejercicio parecido a este, donde capturemos datos, hagamos una operación y mostremos la salida. Voy a poner aquí un comentario para decir que este es salida de datos, por así decirlo. Voy a compilar para ver si no me equivoqué en algo, nada más para asegurar que todo está correcto. Guarda. Está corriendo. Está corriendo y aquí ciérralo y vuelve a otra vez. ¿Ya compilaste antes? Ajá. Ah, pues compílalo. Compilas. No hay error, pero aparece en un warning. ¿Te fijas el scan este? La primera parte es el formato, entre comillas, por ejemplo, y tú tienes todo lleno, todo de comillas. Entonces son dos parámetros, la función son dos parámetros. La coma separa los parámetros que tiene que llevar. Ah, porque el printf que tienes en la línea 14 de la suma es, y tú estás imprimiendo suma, pero con el A, lo que se está imprimiendo es la dirección de memoria. Quítale ahí la donde van a pertenecer en el campo. Dice que ya está actualizado.
más dudas, preguntas, no se queden con el error. Yo les ayudo para que vean dónde están equivocando y ya no lo puedan equivocar. Línea 34. Abre para ya te hace más a la izquierda, donde está la división, aparece como otro puntero. Compare la columna. Pero vamos a ver. Compila de nuevo. Cuando lo probaste, funcionó la misma. Pero es que llegamos a un proyecto. Vale. Rápido, selecciona todo el código. Hasta salir. Córtalo, control F, control C, compila. Hay una hora ahí. Crea un nuevo proyecto. Estamos probando Datafy. Bien. Entonces, ponle tu nombre. Compilado. Pega lo que tenías que quitar eso. Ahí está el teléfono. Bórralo. Algo pasó y se desconfiguró. ¿Qué más? Por eso no le ponían algo ahí, pero ponían el escáner. La persona pero es que el escáner también está para ver. Ahí va, ¿verdad? Aquí está el insert. Activado. Lo que hace con los activos ahora. Pero bueno. Dudas más antes de comenzar a hacer el ejercicio. ¿Todo bien? Vámonos a File, New, y creamos otro proyecto. ¿Okay? Que nos va a aparecer aquí a un lado. ¿Okay? Igual, configurémoslo de la misma manera, console application. Next, el nombre, acuérdense de elegir el lenguaje C. Y vamos a calcular el área del triángulo. Pues voy a poner triángulo al proyecto. Entonces recuerdan, el área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces las variables de entrada van a ser la base y van a ser la altura. Y la operación es, pues, hacer la operación, ¿no? Multiplicarlos y ese resultado de la multiplicación dividirlo sobre 2 y ya tenemos el área de este triángulo, ¿no? Si observan, acá se abrió otro proyecto y aparecen negritas
el proyecto que está como activo, que es el que va a compilar, ¿no? Entonces, como es el nuevo, por default lo activó. Si quisiéramos activar el otro, que le pusimos, que yo le puse introducción, botón derecho, y ahí viene una opción que se llama set, creo, set active, que es el primero, active project, ya cambiamos del proyecto y ya se lo compila, ¿no? Pero ahorita nos quedamos aquí en este de triángulo, que es un proyecto nuevo y que obviamente trae el Hola Mundo, ¿va? Para empezar ahí a programar. Entonces, nuestras entradas van a ser, vamos dejando las flotantes, ¿no? Porque la división a lo mejor nos da un valor decimal, la división entre dos. Entonces, base es la variable y la altura. Aquí mismo podríamos definir el área, ¿ok? Pero a veces lo mejor, como lo hice en el anterior, es ok, ahí están mis variables de entrada en una línea y mis variables de salida son otra línea. ¿Okay? Las tengo así como ya separadas, organizadas, y lo vemos de esa manera. Y el return lo vamos dejando ahí al final. ¿Qué hicimos en el otro? Pues capturamos las entradas de los datos, que en este caso va a ser pedirle la base y pedirle la altura. ¿Ok? Entonces, printf ingresa la base. Poner 2 puntos y un espacio para que se aparezca en el mensaje. De hecho, si podemos, le voy a poner aquí como un título al programa para que muestre el mensaje. Que sea, de hecho con un puts la podemos hacer. Put s, que sea el título. Cálculo. El triángulo. Como el título del programa. Y me faltan los acentos porque en esta teclado no los puedo poner, ¿no? Entonces aparece el título y sabemos que el put s imprime y hace un salto de línea en automático. ¿Okay? No hay que poner el diagonal n. Entonces ponemos el título, escribimos el mensaje para que ingrese la base y capturamos la base. Entonces, si recordamos, para capturar hay que decirle el formato en el que se va a capturar. Como son flotantes, hay que ponerle %F. ¿Okay? %F. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Acuérdense, el ampersand indica que en la dirección de memoria donde está la variable base. Entonces lo voy a ir separando para que entre todo junto. El título del programa, la primera captura de la base, y después otro printf, que va a ser mostrar el mensaje para que ingrese la altura. Y de nuevo un scanf, donde se va a guardar o se va a leer un flotante en la variable altura. Pues ya capturamos los datos. Ambos se guardan en variables diferentes, utilizando el ampersand o land, también se le conoce. Y después hay que hacer la operación. Entonces, el área es igual a multiplicar la base por la altura. ¿Okay? Y todo eso sobre 2. Entonces, lo primero que queremos que se haga, se calcule o se procese, es esto. Entonces lo pongo entre paréntesis. Entonces, como en la parte de las matemáticas, primero se
resuelve lo que está dentro de los paréntesis o los corchetes en su caso, ¿no? Entonces, en este caso, primero se va a hacer la multiplicación de la base por la altura, ya que del resultado se divide sobre 2. ¿Okay? Entonces ya se procesa las entradas, que es calcular el área del triángulo, y hay que mostrar la salida. Print F. El área del triángulo es, lo vamos a imprimir como flotante. Un flotante que está guardado en la variable área. Pruébenlo. Ponerle aquí punto 2, este punto 1. Punto 1, decimal. Faltó punto y coma aquí. Y otro punto y coma acá. Base 4, altura 5, entonces 5 por 4, 20 sobre 2, el área debería ser 10, ¿no? 10.0. Pruébenlo, si hay dudas, preguntas o algún error, me dicen y ya les ayudo. El punto 1, ¿para qué fue? Para que ya es que la salida es flotante. Por razón el flotante te imprime como 5 dígitos, 5 dígitos. Y este lo acota que sea un dígito, nada más lo redondea al más cercano. O si le pones 10, pues te va a poner 10 dígitos. Si no hay dudas ni errores, háganse uno solito, como lo hicimos aquí, y programen algo parecido a esto, pero para que calcule el área del círculo. Porque el área del círculo, pues, 6 por la de los cuadrados.
¿Cuál es la entrada que tienes que capturar? Es el radio nada más. Porque aquí lo pueden dejar ahí tipo para multiplicarlo. Y para hacer el cuadrado, pues el radio por radio. Entonces hagan la misma estructura, definen sus variables, capturen los datos, anoten el mensaje, leanlos, como se lo terminen. Tomo su estrella y lo hago para que vayan practicando más. No existe. Multiplicarlo dos veces. Por radio. Al menos en lenguaje C no existe. En lenguajes como Python sí existe el operador para hacer el exponente.
one. Bien. Entonces 5 minutos más y ya yo lo hago, ya salen dudas ahí. Ya me pregunto. Okay, voy a comenzar a hacer el programa del cálculo del círculo. Ya hice aquí un nuevo proyecto. Entonces voy a definir las variables de entrada. Que la única va a ser el radio. ¿Okay? Y la salida va a ser el área, la variable área. Mostramos un mensaje, como el título del proyecto, no es necesario, o el título de lo que va a ser el programa, no es necesario ponerlo, pero lo voy a hacer, ¿no? Algo más simple, área del círculo. Y si no quiero utilizar un puts como lo hicimos previamente, muestro el mensaje y aquí hay que colocar el diagonal, me perdió la diagonal n, que es el salto de línea. Por acá lo tengo, lo voy a copiar. En algún punto lo utilicé. Está en el comentario, este diagonal n. Utilizamos printf, printf no coloca ese diagonal n, lo que sí lo hace es el puts, ¿no? Entonces el mensaje es que ingrese el radio. Es el radio. Puntos. No le voy a poner salto de línea para que el mensaje o lo que el usuario escriba quede dentro de la misma fila o el mismo mensaje, ¿no? Capturamos scanf. ¿Qué vamos a capturar? Pues va a ser un flotante, entonces utilizamos el %f. Coma, ¿dónde vamos a guardar eso que se lee? Pues va a ser en la variable radio. Que si vemos, como ya les había dicho, el ampersand lo que hace es va a guardar en la dirección de memoria donde está la variable radio, ¿no? Es lo que significa ese ampersand que tenemos ahí, ¿no? Capturamos las entradas, entonces la salida va a ser igual al área, va a ser igual a pi por radio al cuadrado, entonces pi es 3.1416 por el radio al cuadrado.
Entonces va a ser tal por acá. Pi por radio por radio. ¿Ok? Y después mostramos la salida, que es el resultado de la operación, ¿no? De la fórmula también, lo vemos de esa manera. Entonces, el área es por ciento, ya le voy a poner que sean 2 dígitos del flotante, el cual está en la variable área. ¿Okay? Aquí sí vemos como algo que no hemos visto todavía, que va a ser algo que podemos utilizar posteriormente. 3.1416 es una constante que ya existe. Igual si podemos ser más, si la queremos más exacta, pues hay que ponerle más dígitos. Esa variable, como nunca va a cambiar en el programa, la podemos quitar de aquí y hacerla como una definición. Esas definiciones las podemos hacer como globalmente porque están fuera del contexto del main y se hace de la siguiente manera. Utilizamos define, el nombre que le queremos dar, que en este caso es la variable pi, y qué valor le queremos poner, 3.1416. Entonces en nuestro programa estamos definiendo una constante que tiene el valor de 3.1416. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues es con este mismo nombre, con el nombre de pi. Entonces ahora podemos ponerle acá donde calculamos el área, que utilice esa constante pi que tenemos definida y ya que haga la operación, ¿no? Es otra manera como de no estar, si hacemos varias operaciones con 3.1416, no estar escribiendo literalmente el valor 3.1416, sino se lo asignamos a una variable global y que sea constante. Entonces podemos tener un conjunto de valores definidas con ciertos valores ya en el programa, ¿no? Si ustedes le pusieron 3.1416, también está bien, no hay ningún problema, pero aquí les muestro una manera de cómo podemos definir estas constantes, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Aquí está. Así, sí. Así como está definida, define, que es así como vamos a definir algo, qué nombre le queremos poner a esa definición, que termina siendo una variable, aunque esa variable no se puede modificar. Por eso digo que es constante. Es decir, en el programa no le podemos reasignar un valor hasta que se lo borremos ahí en el código. ¿Okay? Estas variables que definimos aquí, obviamente son modificables porque les estamos asignando valores cuando las capturamos. ¿Okay? Dudas, preguntas. Hasta aquí le vamos a dejar y ahorita les publico su actividad, que se los voy a explicar rápidamente. Por ahí va a venir como un poco más detalle lo que van a hacer. Van a hacer un programa que capture 3 calificaciones. Es decir, la entrada van a ser 3 calificaciones. Van a definir 3 variables. Calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Entonces, pues muestran sus mensajes, ingresa la calificación para, quieren ponerle para la materia de lógica y conjuntos, por así decirlo, ¿no? O ingresa la calificación 1, la calificación 2 y la calificación 3. Ya vimos cómo mostrar el mensaje y cómo leer con escáner. Entonces, capturan esos 3 valores o esas 3 calificaciones y calculan el promedio de esas 3 calificaciones. Entonces, tienen que crear o definir una variable de salida que se llame promedio para que tenga sentido, por así decirlo, lo que estamos haciendo. ¿Y cómo calculan en promedio? Pues se suman las 3 calificaciones y el resultado de esa suma se divide sobre la cantidad de calificaciones, que en este caso son 3. ¿Okay? Después vamos a ver cómo capturar n calificaciones. Entonces, que uno diga, quiero capturar 10 calificaciones, las capturamos y sacamos el promedio de esas 10 calificaciones. Ahorita, pues todo va a ser como a esas 3 calificaciones y hasta ahí el programa va a capturar esas 3 calificaciones, ¿no? ¿Dudas con lo que tienen que hacer? Entonces lo programan, si quieren instalar el CodeBlock, si no lo pueden hacer en el compilador en línea que ya utilizamos la semana pasada, pues si no quieren instalarle nada a su computadora todavía, y hacen un reporte. El reporte que debe de llevar, pues que ustedes que tomen capturas de la pantalla, que metan, metí estos datos, estas 3 calificaciones y este fue el resultado. Esa es la captura como de salida y al final copian y pegan el código en el documento. Entonces ahí en
En el Classroom les aparece la opción para crear un documento y ahí mismo lo crean y ahí mismo lo suben. Entonces, tienen una semana para hacerlo, de aquí hasta el próximo sábado será la fecha límite de entrega, para que cuente al 100% en la actividad. Se entregan actividades después de la fecha de entrega, no les había comentado, pero cuestan, valen 10% menos. O sea, ya va entre el 90, si lo entregan después de una semana, al 80 y así hasta que ya valga cero, ¿no? Entonces, para que lo hagan, como no se me hace tan complicado, es algo que ya hicimos aquí, nada más como para practicar y que no se les borre el cassette tan rápido para cuando la siguiente semana empecemos ya a ver otras cosas, ya sepamos cómo capturar y mostrar información. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Nombro lista y será todo. Sí, yo la publico ahorita mismo, ya la tengo inscrita, la publico hoy y la fecha límite es el sábado hasta las 11:59. ¿Cómo? Sí, nos vemos todavía el sábado y ya tienen todo el sábado para entregarlo. ¿Sí?